Hoy en nuestro recopilatorio de noticias os hablaremos de los nuevos Mac que Apple presentará en la WWDC 2023. Os contaremos la última hora de WatchOS 10 complementando la información de nuestro vídeo de ayer. También hablaremos de iOS 17 y su novedad más radical y despediremos hablando de los famosos botones de los iPhone 15 Pro y de las gafas de realidad mixta. Muy buenas y bienvenidos a La Manzana Mordida. Antes de comenzar queremos dar las gracias a Rhinosil por ser el sponsor de este vídeo. En Rhinosil son expertos en la protección de smartphone desde hace muchísimos años, vendiendo accesorios de altísima calidad. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables, pudiendo además escoger un diseño de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son por ejemplo The Mandalorian, Star Wars, Marvel, la NBA, Harry Potter y muchas más. Están tan seguros de su resistencia que cuentan con garantía de por vida, por lo que si se daña puedes pedir una nueva de reemplazo. Además de fundas, también cuentan con accesorios interesantes, como por ejemplo esta nueva correa Lanyard que te permite sujetar el móvil cómodamente. Además es ideal cuando sales fuera y quieres tener el móvil pues a mano, ¿no? Para echar fotos así en cualquier momento. Lo mejor de todo es que es compatible con cualquier modelo de móvil o funda, así que bueno, pues echadle un vistazo en su web con el enlace que os voy a dejar en la descripción de este vídeo. Precisamente si miráis la descripción también os dejaré el código MANZANA23 que si lo utilizáis al momento de realizar la compra os harán un 20% de descuento. Así que, bueno, pues si pensabais comprar alguna funda o algún accesorio para vuestro móvil, aprovechad porque además hacen envíos a todo el mundo. Antes de empezar a repasar las noticias del vídeo de hoy, también quiero dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito a la Manzana Mordida Plus, que son estos: Dario Luis González, Carmen Carísimo, Marc Latorre, Joshua León, Ander Aquesolo, Javier Ramos y Juan Carlos Valenzuela. De verdad, muchísimas gracias. Y si no estáis suscritos, vosotros también podéis suscribiros en lamanzanamordida.com. Tenéis los enlaces en la descripción. Bueno, ahora sí comenzamos el repaso a la actualidad y vamos a hacerlo hablando de Macs. Y es que, según la última información de Mark Gurman en Bloomberg, Apple lanzará nuevos MacBook en la WWDC 2023 de este próximo 5 de junio. Bueno, esto no es sorpresa, pero sí que ha dado algunos detalles interesantes sobre estos. Vamos a ver, un nuevo MacBook de 13 pulgadas, un nuevo MacBook Air de 13 pulgadas y también, por supuesto, la nueva versión de 15 pulgadas de la que venimos hablando en estas últimas semanas. Pero ojo, parece que estos equipos no contarán con el próximo chip M3, sino con un chip que sería similar al M2. Personalmente me sorprende un poco que Apple esté planteando lanzar un nuevo MacBook Air, por ejemplo, de 13 pulgadas con un procesador M2, considerando que ya lanzaron un modelo idéntico hace solo un año. No sé, habrá que ver qué mejoras específicas se incluirán en este nuevo modelo para justificar su lanzamiento de nuevo y cuánto se va a diferenciar del modelo anterior, ya que va a tener el mismo procesador o uno muy similar en caso de que, hayan hecho alguna modificación. En cualquier caso, lo importante es que el lanzamiento del MacBook Air de 15 pulgadas prácticamente está asegurado. Y es que además de todo esto, también hemos sabido que los proveedores de Apple han aumentado la producción de paneles de 15 pulgadas para este modelo y que también ha aparecido en los registros de desarrolladores del App Store con un chip similar al M2. Así que, bueno, pues veremos en cuánto se diferencia de este. Luego, con respecto al MacBook de 13 pulgadas, pues no se esperan grandes cambios, al menos no hay rumores que así lo sugieran, por lo que es muy probable que veamos el mismo modelo con Touch Bar que tenemos en estos momentos, pero simplemente equipado con el nuevo procesador. Cambiamos de tercio, pero seguimos en la WWDC 2023, y es que vamos a hablar de WatchOS 10. WatchOS 10 va a ser la actualización más grande de software para el Apple Watch desde su lanzamiento en 2015. ¿Cómo os quedáis si os digo esto? Bueno, ya sabéis, esta actualización se va a presentar el próximo 5 de junio junto con iOS 17 y por supuesto el resto de sistemas. Y se espera que tenga una nueva interfaz y otras mejoras importantes, aunque en base a la información que se ha publicado en estos días no se conocen detalles concretos. No obstante, bueno, ha habido un filtrador en Twitter que en estas últimas horas ha dicho que podríamos ver una nueva pantalla de inicio que permitiría crear carpetas para las aplicaciones, un poco al estilo de lo que tenemos en iOS. No obstante, yo no me fiaría al 100% de esto. En cualquier caso, debido a que no va a haber muchos cambios en el hardware de los nuevos modelos del Apple Watch, al menos según lo que va sonando hasta ahora, pues se espera que la gran apuesta de Apple para el Apple Watch este año precisamente sea en su software, así que bueno, pues se espera un WatchOS 10 que esté a la altura de lo que se espera de Apple y del Apple Watch.
Precisamente ayer publicamos un vídeo en el que hablamos en detalle de algunos conceptos de cómo podría ser la nueva interfaz, así que bueno, os aconsejamos verlo. En fin, a pesar de que se espera, ¿no?, que esta actualización de WatchOS 10 traiga una nueva interfaz y otras mejoras importantes, algunos usuarios han expresado su deseo de que, oye, pues Apple lance pues un Apple Watch redondo, ¿no?, en el futuro, para así darle también un lavado de cara al hardware, que es que, como decía antes, no ha cambiado nada en los últimos años. Prácticamente desde su lanzamiento en 2015 sigue manteniendo la misma forma. Así que, bueno, esto, por supuesto, no lo ha confirmado Apple, ni tampoco hay rumores que sugieran que veamos un Apple Watch redondo este año, pero decidme en los comentarios si os gustaría que también viéramos una versión así. Y vamos con una de las que puede ser las grandes novedades de este año en la WWDC, y es que Apple permitirá a los usuarios de iPhone descargar aplicaciones alojadas fuera de su tienda oficial de aplicaciones por primera vez en iOS 17 para cumplir con las nuevas regulaciones europeas. La medida, que bueno, se conoce como sideloading, ¿no?, permitiría a usuarios como nosotros descargar aplicaciones sin necesidad de usar la App Store y, por supuesto, también a los desarrolladores evitar tener que pagar las tarifas que van de en torno al 15 o 30% por tener alojada y generar ingresos con tu aplicación dentro de la App Store. Y como digo, todo esto se debe a la nueva normativa europea, que bueno, es la DMA, que es también conocida como la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2022 y exige que, digamos, las empresas guardianas, ¿no?, como puede ser en este caso Apple, abran sus servicios y plataformas a otras empresas y desarrolladores. Claro, Apple no es muy partidaria de esto. Ha afirmado que el sideloading, ¿no?, pues socavaría las protecciones de privacidad y seguridad en las que confían los usuarios del iPhone, dejando, pues claro, a sus consumidores vulnerables a malware, estafas, seguimiento de datos y, bueno, por supuesto, otros problemas. De todas formas, a Apple no le queda otra, tiene que cumplir con esta ley o se arriesga a multas de hasta el 20% de sus ingresos globales si se violan las leyes de la Unión Europea. Veremos cómo lo hacen. Según Gurman, en un informe que se publicó en diciembre del año pasado, Apple estaba considerando implementar requisitos de seguridad como pueda ser la verificación. Apple precisamente tiene un sistema de verificación en Mac que permite a los usuarios validar la instalación de una aplicación que no pertenece a la App Store, sino que se ha descargado de Internet. Así que, bueno, quizás apliquen en iOS un sistema parecido. Y ojo, porque parece que empezarían en Europa, pero también en los Estados Unidos están considerando aplicar esta ley para obligar a Apple a permitir el sideloading, ¿no?, el poder descargar aplicaciones de otras tiendas dentro del iPhone. A ver, honestamente, creo que será bueno para los desarrolladores, pero malo para los usuarios, ¿vale? Yo creo que va a ser un batiburrillo. Ahora mismo lo tenemos todo en un mismo sitio, todo en la App Store, con, nos guste o no, los controles de seguridad de Apple que permiten que haya aplicaciones de calidad y no basura en la App Store. Y creo que esto, bueno, lo único que va a hacer es fragmentar, que algunos desarrolladores, por evitar las comisiones de Apple, saquen sus aplicaciones de la App Store y las metan en otras. En fin, no sé hasta qué punto al usuario le va a beneficiar, honestamente. Quizás que podamos ver algunas aplicaciones que Apple no permitiría en la App Store. Se me viene, por ejemplo, ahora el servicio de xCloud, ¿no?, de Microsoft, pues que a lo mejor en una tienda alternativa sí que podrían permitirlo, ¿no? En la App Store no lo dejan utilizar, a lo mejor de esta forma sí que sería posible. En fin, la semana que viene no descarto hacer un vídeo hablando a fondo de iOS 17 y todo lo que sabemos, así que, bueno, pues si os apetece ese vídeo, hacedmelo saber en los comentarios. Bueno, y vamos a hablar ahora de los iPhone 15, y es que, tal y como os contamos la semana pasada, Apple ha decidido realizar un cambio de diseño de última hora en los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, que no contarán finalmente con ese botón de volumen unificado, sino con un diseño de botones similar al diseño de los iPhone 14 Pro, por ejemplo. No obstante, lo que no teníamos claro era si conservarían el interruptor de silencio o no. Pues bien, parece que no. Apple va a utilizar un botón físico que podría ser personalizable y similar al botón de acción del Apple Watch Ultra, ¿vale? Y sería para el próximo año cuando Apple implemente la tecnología de botones ápticos que se rumoreaba para los iPhone de este. Aunque bueno, en cualquier caso, bueno, vamos a ver algún ligero cambio en lo que se refiere al diseño de estos botones, pero tampoco
creo que fuera algo que la gente estuviera demandando mucho, el hecho de que, bueno, Apple incluyese estos botones de tecnología áptica. A ver, apuntan fuerte los iPhones, seguramente que a nivel de hardware pues estén muy bien, aunque yo creo que el verdadero salto en innovación debería venir de iOS 17. Y es que con el auge, ¿no?, que está teniendo en estos días la inteligencia artificial, pues, oye, ¿qué queréis que os diga? A mí me ilusiona mucho más ver, por ejemplo, avances significativos en Siri y en su integración en todo el ecosistema, ¿no?, en cómo se complementa con la aplicación de casa, con otros accesorios, o incluso en aplicaciones como pueda ser Notas, Pages, Numbers, etc. No sé. A mí me ilusiona más esto que, por ejemplo, mucho hardware en el nuevo iPhone. Y creo, por lo que voy leyendo en los comentarios de los vídeos, a vosotros también. Estáis más esperando un Siri con inteligencia artificial que un iPhone que tenga una cámara de, yo qué sé, de 50 megapíxeles, por deciros algo, ¿no? No obstante, esto de pasar va a pasar el 5 de junio, es decir, esto es software, así que esto nos lo tienen que mostrar en la WWDC y no sé, algo me huele que me voy a llevar un gran chasco, así que espero que nadie se ilusione mucho por esto. Bueno, vamos ahora a las gafas de realidad mixta, y es que cada vez vamos sabiendo más datos, ¿no?, sobre estas gafas que Apple va a presentar también en la conferencia del 5 de junio. Y sabemos que Apple está trabajando en la creación de una serie de aplicaciones de deportes, de juegos, de bienestar y también de colaboración. Y cuando digo colaboración me refiero pues para trabajar en equipo, etc. Por lo que se sabe, también planea adaptar aplicaciones de iPad para estas gafas y los usuarios van a poder acceder al contenido existente que hay en la App Store a través de una interfaz 3D que tendrá este dispositivo. En fin, estos son un poco los nuevos datos que vamos conociendo. Se espera que este casco tenga un precio de alrededor de $3.000. Esto es algo que también, si seguís estos recopilatorios, ya sabéis porque os lo he ido contando. Y ya la propia Apple tiene un discurso bastante pesimista, ya que no planea vender muchas unidades al principio. En fin, se espera que las aplicaciones de Apple, así como las aplicaciones de terceros, ¿no?, las aplicaciones de los desarrolladores, sean lo suficientemente convincentes para, bueno, persuadir a los usuarios de que las experiencias de software que van a conseguir con estas gafas valen la pena. Por lo que se sabe, en estas últimas horas ha salido información de que Apple está trabajando con un número selecto de desarrolladores de juegos para ayudarles a actualizar su contenido existente para que funcione perfectamente en estas gafas de realidad mixta. En fin, podríamos decir que este casco es la última esperanza de Apple para, bueno, atraer a los inversores de que este dispositivo de realidad aumentada, realidad virtual, se va a convertir en el próximo producto estrella en la electrónica de consumo. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, en otros dispositivos, como por ejemplo las gafas de Meta, ¿no?, han carecido de ese software lo suficientemente atractivo, y es que yo creo que este es el obstáculo más importante que Apple va a tener que superar. Decidme en los comentarios si estáis de acuerdo con esto. En fin, amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias. Os recuerdo, visitad la descripción y echadle un vistazo a la web de Rhinosil, que tienen productos muy interesantes y además tenéis ahí el descuento que podéis aprovechar también, por supuesto. Y nada, por mi parte, pues que estéis muy atentos, por supuesto, a los vídeos que seguimos preparando en el canal, porque se vienen cosas muy chulas y muy interesantes. Nos vemos muy pronto, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!